la estoy picando ahí, ¿no? Para que esté estimulándose, de tal manera que va a empezar a producir su función, que sería T3 y T4, que T3 y T4 es la que va a ingresar a la célula de todo nuestro cuerpo para activar el mecanismo de señalización, ¿ok? Y eso es lo que, básicamente, es lo que quiero que se entienda en esta situación. Acuérdense que nosotros tenemos esta cosa de acá arriba que se llama glándula pineal. La glándula pineal lo que hace es vertir su crecimiento. Esto sería aquí, en este apartado sería más o menos este chipotito de aquí, ¿sale? Entonces, esta glándula pineal llega, vierte sus células y su contenido y estimula entonces a la glándula que estamos viendo acá abajo. Esta glándula que vemos acá abajo ya sería la neurohipófisis o hipófisis anterior, que es la de atrás, esta parte que estoy señalizando, y la hipófisis anterior, ¿sale? Esta de acá adelante. Esto es lo que estaríamos viendo en estas pequeñas ampliaciones. Cuando nosotros estamos ampliando esta zona, o esta situación, ya en automático podemos entender que tenemos a la tiroides. La tiroides, como ya lo habíamos mencionado, tiene estas 4 bolitas de aquí que son paratiroides. Luego tenemos acá el riñón, que está por arriba como gorrito de fiesta, ya lo habíamos mencionado también, es la glándula adrenal, de donde salen aquí la adrenalina y noradrenalina, ¿sale? Que sería suprarrenal, pues, o adrenal, como quieran llamarlo. Tenemos el páncreas, que también ya dijimos que tienen otras funciones como exócrino y endocrino, y tenemos acá el ovario, ¿sale? En la mujer el ovario y en el hombre los testículos, naturalmente, con las diferencias de producción en todas estas que ya hemos estado mencionando. Entonces, acuérdense siempre que esto va a ir encabezado por el hipotálamo, hipófisis y la glándula pineal para marcar la formación, que son las principales glándulas del sistema endocrino que están trabajando y funcionando. Entonces, de aquí es donde parte todo esto que les he comentado, la glándula tiroides, la glándula paratiroides, las glándulas suprarrenales, páncreas, ovarios, testículos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, ahora que sabemos todo esto, tenemos que entender qué es una hormona. Las hormonas, como su nombre lo dice, son segundos mensajeros o mensajeros químicos que van a transportar información de una célula a la otra para regular entonces distintas funciones como el crecimiento, la reproducción, los metabolismos, sus valores en la sangre que van a oscilar dependiendo la situación que se esté presentando, ¿sale? Eso también es bastante importante para poder determinar todo esto. Entonces, permítanme un segundito, por favor. Entonces, si se fijan aquí, las hormonas, como les digo, estos mensajeros químicos que hemos estado mencionando y que hemos estado hablando, estamos hablando de situaciones específicas. Por ejemplo, los valores en sangre pueden usarse o pueden estar establecidas como, por ejemplo, en un picogramo, ¿sale? En cada mililitro de sangre. Esto es muy poquito, o sea que dependiendo la glándula y dependiendo la hormona y dependiendo todo esto, es lo que nos está dando la pauta para saber qué tantas glándulas o qué tanta secreción necesitamos de una hormona en particular. Entonces, acuérdense que las hormonas van a ser producidas por las proteínas, ¿ok? Acuérdense que cuando yo les pregunto la función de qué es una proteína, siempre me dicen, es una secuencia de aminoácidos. Sí, ¿y eso qué? ¿O qué me indica a mí una secuencia de aminoácidos? Bueno, una proteína que es una secuencia de aminoácidos puede ser una enzima, puede ser una hormona, como lo estamos viendo, puede ser un canal, puede ser una bomba, como la bomba de sodio-potasio, pueden ser varias cosas que nos pueden predisponer a todas estas características que nos están dando la pauta específica y determinar qué función tiene o para qué nos está sirviendo, ¿sale? Esto que vemos aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver muchas cositas de colores, así rojas, anaranjadas, amarillas, verdes, que son las formaciones de las proteínas y los sitios de unión en donde van a estar actuando, ¿sale? Entonces, este sería como el dibujito más específico de una hormona que nos está dando la pauta más importante de todo esto.
Bueno, para entender entonces estas hormonas se pueden determinar por diferentes clasificaciones. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto, porque si se fijan entonces la clasificación de las hormonas van de acuerdo a la naturaleza química que puedan presentarse o según la solubilidad que puedan presentarse. Esto es muy apegado a farmacología, por eso me gusta mucho explicar este tipo de cosas, porque sí ponen en consecuencia varias situaciones esperadas, ¿ok? Por ejemplo, según su naturaleza química, como podemos observar aquí, estamos viendo que son peptídicas o proteicas. En el caso de lo que les acabo de comentar, que el ADN, imagínenselo así como, esto sí es como para que cierren sus ojos y piensen en esta información de esta manera. Fíjense bien, es el ejemplo que siempre pongo de una manera muy específica. Supongamos que yo estoy aquí como parte del núcleo, soy el ADN, vamos a pensarlo así, y yo necesito entonces transferir una información o necesito algo para estar vivo y no dormirme, vamos a pensarlo, para mantenerme activo y funcional. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Primero necesito hacer una transcripción. El ADN se genera una transcripción. Esta transcripción es como si yo pusiera un letrero, así un recadito, que escribiera un recadito y les dijera, necesito un café americano grande con 2 shots de expreso, sin azúcar y sin agitar y así colocado y que esté hirviendo, ¿no? Esa sería como mi función como núcleo. Entonces, lo que yo hago es transcribir en un papelito toda esta información. Imagínense que este papelito se lo doy a uno de ustedes como segundos mensajeros, ¿ok? Entonces yo les digo a alguien de ustedes, a ver, ten tu papelito y llévatelo a Starbucks, por ejemplo, no sé, o a la barra del café, a la que ustedes quieran. Y entrega este documento, este papelito, a la señora o al personaje que nos esté atendiendo, al barista que nos esté atendiendo. Ok, ya, lo entregamos y en ese momento cuando lo entregamos, esa señora, ese personaje o ese barista nos está dando la pauta de entender el mensaje que le acabamos de mandar. Entonces, en biología molecular eso se conoce, lo primero que hice, que fue transcribir el mensaje, eso se conoce en biología molecular como transcripción, naturalmente porque estoy mandando un mensaje. Después de ese mensaje, lo llevé a la borra del café, que es cuando se está haciendo la traducción de la transcripción, ¿cierto? Entonces, cuando el RNA mensajero sale de la célula, del núcleo, y va al ribosoma y se lee. Entonces, en este caso, estoy leyendo una molécula donde la señora o el barista o lo que sea me está entregando el recado se transformó en un café, ¿sí? Se transformó en un vaso, se transformó en agua caliente, se transformó en el café, se transformó en la tapita del vaso, se transformó en la servilleta, ¿cierto? O sea, se transformó todo un recadito, un mensaje escrito, se transformó en algo físico, ¿ok? Así es como funciona nuestro cuerpo. Nuestro ADN es el mensaje y eso se transforma en algo físico, como en este caso, una hormona proteica. ¿Sí queda claro? Esa sería como la función, una secuencia de aminoácidos que finalmente va a ser una formación de todos nosotros, ¿ok? Entonces, así de todas las glándulas. Es como si yo les dijera que es un humano y un humano me lo traducirían ustedes como un pedazo o una bolsa de piel con huesos y carne, ¿no? Vamos a pensarlo así muy burdamente. Entonces, sí, pero acuérdense que también los humanos se pueden clasificar en diferentes cosas de acuerdo a su función. Hay arquitectos, hay ingenieros, hay maestros, sí, dependiendo de la situación, cada quien se especializa en algo para seguir manteniendo la sociedad activa, ¿no? En este caso, pues la hormona se forma para mantener toda la estructura y la comunicación en la célula y en el cuerpo, ¿sale? Espero que haya quedado claro ese ejemplo porque es de los que más me gusta utilizar bajo este tipo de ejemplos. Luego tenemos hormonas esteroideas que son muy fuertes, ¿sí? Por eso son esteroides, vamos a llamarlos, ¿sí? Como en el caso de la adrenalina, como en el caso de la testosterona, ¿sale? Que son de manera formadas a partir de células liposolubles. Ahorita vamos a hablar de eso. Luego otras que son derivadas de las aminoácidos de tirosina, como T3 y T4, que ya habíamos hablado, que son las que se forman a partir de la tiroides principalmente, ¿ok? Entonces ya tenemos todos los tipos de naturaleza química propiamente. Ahora, también las hormonas se pueden dividir por solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Si son hidrosolubles, es que la hormona en este caso
tiene la capacidad específica de revolverse en agua, ¿sale? O de unirse con las moléculas del agua, o sea, es como un café, otra vez vamos a otro ejemplo, pero ahora un café de esos de mentiritas que yo le digo, que son los hidrosolubles. Los cafés hidrosolubles que tienen el café, tienen el agua caliente, le echan, vierten el café en el agua caliente, la agitan completamente y se convierte el agua transparente en agua café, ¿cierto? Eso es lo que se está formando. Y esa es una cosa. Por otro lado, tenemos las liposolubles. Las liposolubles serían las que se pueden juntar o revolver con grasas, ¿ok? En este caso, más fácil, acuérdense que las liposolubles son las que atraviesan fácilmente las glándulas y las membranas celulares, porque las liposolubles son específicamente atravesar la bicapa lipídica, ¿ok? Por eso facilitan esta situación. Una hormona hidrosoluble no va a poder atravesar la membrana lipídica. ¿Por qué? Porque se repelerían, como repeler o cuando ustedes quieren juntar el agua con el aceite. No se puede, ¿cierto? Entonces, por eso se sería insoluble en ese tipo de situaciones. Entonces, por eso es muy fácil entender qué es hidrosoluble y liposoluble para poder comprender toda esta situación de manera más eficaz. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando nos vamos a este tipo de hormonas, fíjense, esto es lo que les decía como ejemplo, burdo, lo del café que se producía y todo eso, fíjense cómo hay características que son solubles en agua, no se administran por vía oral, se desnaturalizan con los ácidos del estómago y son de elevado peso molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que son muy grandes, ¿ok? Esas serían las principales características más importantes. Entonces, de todo esto que les estoy enseñando, vean cómo un gen del ADN en particular, piénsenlo así. Siempre les digo a mis alumnos lo mismo. Todos ustedes y yo y todos tenemos un cajón de calcetines en nuestra casa. Y todos sabemos llegar ahí, aunque no estemos en nuestra casa, sabemos perfectamente cómo llegar a ese cajón, así tal cual. Llegas, atraviesas la sala, el comedor, te metes a tu cuarto, en tu cuarto giras y ahí hay una cómoda a un lado de la cama y ahí están los calcetines. Sí, vamos a pensar en el primer cajón. Entonces dices, bueno, ya tengo esa función. Imagínense que su casa es el código genético, es todo el ADN, ¿ok? Y el cajón de calcetines específico es como esa proteína específica que yo quiero sacar. En este caso, un calcetín negro. No sé, vamos a pensarlo así. Entonces, de esta manera, así el ADN guarda mucha información en su casa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta información, que es como una biblioteca gigante, vamos a sacar un RNA final, ¿cierto? En donde vamos a tener este cajón y de este cajón vamos a sacar también una función muy, muy importante. ¿Sale? Entonces, esto es bien importante porque así, fíjense cómo vamos a tener aquí el gen POMC. Este gen POMC, si se fijan, tenemos características muy importantes, como de este gen se divide este amarillo y este morado. Y de este morado se divide este amarillo y este morado para conocer el ACTH, ¿sale? Que es una hormona adenocotricotropa. Y entonces de aquí ya van a sacar las proteínas, subproteínas y lo más específico para llegar a los precursores y a lo funcional. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor suena muy difícil o muy, muy así formativo, pero lo que estaba explicando esto es precisamente lo del cajón o lo de la borra del café que habíamos dicho, ¿cierto? Que es el ADN guarda su información como si fuese una biblioteca y luego sale la transcripción del ARN mensajero. El ARN mensajero, que es el que se puede transcribir a partir de todo esto, hace su traducción y en el momento que hace la traducción de proteínas, llega al retículo endoplásmico, que es donde están los ribosomas, se traduce la proteína, sale la proteína y luego se va a ir al aparato de Golgi para que el aparato Golgi, acuérdense que tenemos una cara cis y una cara trans, donde atraviesa, se forma todo este encapsulamiento y una vez que se forman estas cápsulas de secreción, entonces hay un aumento de esta producción. Y así sucesivamente estas bolitas o estas burbujitas van a tener, como por ejemplo en este caso el señalador, vean aquí, que sería la hormona, entonces por medio de estas vacuolas o estas bolsitas va transportándose por todos estos segmentos y entonces hasta que llega a la orilla y dice, es hora de salir. Y en este caso, vean el señalizador, sería como
esta hormona saliendo hacia el torrente sanguíneo, por ejemplo, o sea, fuera de la célula propiamente. Por eso, si se fijan, es como una fábrica. Primero hay una síntesis, o sea, mandamos la orden de que quiero mi café, se encapsula, o sea, el café ya hecho, lo ponemos en una bolsita para llevar, vamos a pensarlo, lo guardamos y lo secretamos y lo sacamos hacia el exterior. Eso es lo que quiero entender con esto. Estas glándulas o estas hormonas van a depender de los ejemplos polipeptídicos o glucoproteicos. Por ejemplo, tenemos oxitocina, hormona antidiurética, la insulina, el glucagón, la hormona adenocorticotropa. Por ejemplo, la hormona adrenocorticotropa, o sea, las que van a salir de las glándulas suprarrenales, las paratiroideas, o la folículo estimulante, la hormona luteinizante o la hormona tiroestimulante. Entonces, son diferentes tipos de proteínas que van a estar de acuerdo a la estructura y qué glándula es la que lo está liberando, ¿sale? Entonces, la hormona antidiurética, la hipófisis, oxitocina, la hipófisis, la insulina, células beta del páncreas, glucagón, células alfa del páncreas, adrenocorticotropa, parte superior de la hipófisis, hormona paratiroidea, pues las paratiroides. Folículo estimulante, luteinizante y hormona tiroestimulante, la parte anterior de la hipófisis. ¿Se fijan? Entonces, todo esto es lo que nos va a ayudar a funcionar. Aquí en el caso de la paratiroides, acuérdense que es el aumento de la concentración de calcio. Entonces, la hormona paratiroidea va y le dice a los osteoclastos que quiten el huesito, le raspan huesito para, por así decirlo, y entonces raspan este concentrado para poder sacar el calcio del hueso, prácticamente. ¿Sale? Entonces, esas serían las secuencias específicas de cómo, por qué y para dónde funcionan todas estas hormonas de carácter polipeptídico. Acuérdense que son polipéptidos porque cada polipéptido formado es el conjunto de hormonas polipeptídicas juntas o unidas van a formar a estas proteínas, ¿sale? Bueno, esa sería la clasificación de las hormonas polipeptídicas o proteicas. Luego tenemos las hormonas esteroideas. Estas hormonas esteroideas, si se fijan, tenemos también características importantes, como por ejemplo los progestágenos, los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los andrógenos o los estrógenos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo todas estas son vías biosintéticas simplificadas que si se fijan, son hormonas que a partir de aquí, la progesterona es el precursor común de todas las hormonas que vamos a ver esteroideas, ¿ok? Entonces, primero tenemos como su parte inmadura o su ingrediente principal que sería el colesterol. Eso es muy característico de las hormonas esteroideas. Tenemos la pregenolona, que es como la maduración, es como si habláramos de Pokémon, por ejemplo, las evoluciones que vamos presentando de colesterol se transforma en pregenelona y de la pregenelona se generan ahora sí por la progesterona. La progesterona, si se fijan, se van a formar por el cuerpo amarillo de los ovarios. ¿Qué es el cuerpo amarillo? El cuerpo que se está regresando de la normalidad a la normalidad o se está reabsorbiendo a partir de la ovulación que previamente hablamos en clases. Entonces, de todo esto, la progesterona, fíjense cómo en los testículos se va a transformar en los hombres en la androstendiona, que es la que se va a evolucionar ahora sí a la testosterona. ¿Quién es lo que da la testosterona en este caso? Los testículos, obviamente, pero las células de Leydig. Y estas células de Leydig son las que van a estar en los cordones espermáticos, específicamente en las células intersticiales. ¿Se fijan? Y en los ovarios, esta testosterona, como lo habíamos mencionado y me lo habían preguntado anteriormente, son causadas por los ovarios y por los folículos ováricos que también van a estar formadas aquí. ¿Sale? Ese sería el origen de todas estas. En el caso de en este caso, las suprarrenales, el cortisol, por ejemplo, que es la que va a estar secretada por la glándula suprarrenal y la corteza suprarrenal. Entonces, son las partes en donde se van a dividir en estas categorías: progestágenos, glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos y estrógenos, dependiendo la situación en donde nos estemos presentando todas estas características. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? Yo sí. ¿Sí se me escucha?
Sí, claro. Mi pregunta entonces es si entonces en las mujeres, naturalmente, siempre, siempre, siempre va a haber producción de testosterona, solo que en una cantidad distinta a la de un hombre. Sí, efectivamente. Siempre se está haciendo porque obviamente también necesitamos, en el caso de las mujeres, esta testosterona funcional. Cuando tenemos ovarios poliquísticos o pacientes con ovarios poliquísticos, sí nos está dando la pauta de que nos estén afectando, ahora sí directamente, una hiperproducción de testosterona. Esta hiperproducción de testosterona es donde se va a encontrar directamente todo esto que les estoy comentando. Es donde va a haber hirsutismo, este pequeño vello facial, ¿cierto? En los brazos se empiezan a notar un poquito más engrosados los pelitos, etcétera, 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 que nos van a dar la disposición clínica, así tal cual llega el paciente y nosotros por pura clínica vemos que efectivamente el paciente tiene síndrome de ovario poliquístico. ¿Sale? Entonces sí, sí es importante, sí se está produciendo de manera continua, pero bueno, en estados patológicos como el ovario poliquístico, pues sí se produce de más y es lo que nos está afectando. ¿Sale? Muchas gracias. Muy bien. Ok, ¿alguien más con dudas o preguntas de esto? Hasta aquí, pues, hasta este punto, hasta este pequeño corte. Bueno, entonces si quieren, continuamos y si sale otro, no le hace, levanten la manita y ahorita yo me voy poniendo ahí a contestar, ¿ok? Bien. Ahora, tenemos estas hormonas que son derivadas de la tirosina. También ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? Catecolaminas que se forman en la médula suprarrenal, o sea, en la glándula que está arriba del riñón, a partir de los aminoácidos que pueden sintetizarse en el hígado o provenir propiamente de la dieta, ¿sale? Entonces, acuérdense que tenemos a la tirosina o tenemos, por ejemplo, a la epinefrina, ¿sale? Cualquiera de estas, por ejemplo, tirosina se forma con, bueno, va a dar la hidroxilación de la tirosina para formar, por ejemplo, la dopa, ¿cierto? Que esta es como la precursora para formar dopamina, ¿sale? La molécula de la felicidad, por decirlo de alguna manera, ¿ok? O la epinefrina, que se va a convertir en norepinefrina, que nos van a dar también características importantes como la dopamina propiamente. Entonces, todas estas cosas son a partir de la tiroides. Entonces, hay que tener en cuenta que también hay funciones que también nos van a dar actividades, como por ejemplo la T3 y la T4. Una vez que se estimula a la glándula suprarrenal, acuérdense que la glándula suprarrenal, digo, perdón, la glándula de la tiroides, estamos estimulándola porque hay una hormona que se llama hormona estimuladora de tiroides, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Empieza a trabajar y empieza a producir T3 y T4. T3 y T4 son hormonas que se meten a las células de todo nuestro cuerpo para llegar específicamente al ADN. Si se meten al ADN, en automático, en ese apartado, en ese punto, van a mandar al ADN para decir, oye, necesitamos que se forme una proteína aquí y aquí y aquí. Es como si en sus casas, por ejemplo, imagínense de manera, por un accidente o lo que sea, se rompe, por ejemplo, un cristal de una ventana, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Llega el mensaje y me dice, ¿sabes qué? Necesitamos reponer esa ventana porque si no va a entrar frío, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la proteína, la célula, se ve obligada a mandar a sus trabajadores a reponer esa ventana rota, ¿sale? Entonces, es la manera en que la célula mantiene un orden y le va a mantener también estructuralmente a la célula todo este funcionamiento. Por eso la tiroides es muy importante en el metabolismo. ¿Qué pasa con esto? Si mi tiroides empieza a funcionar para arriba de más, entonces me genera hipertiroidismo, como ya lo habíamos comentado también la clase pasada. Si hay mucho hipertiroidismo, la tiroides está funcionando y trabajando de manera muy, muy elevada y entonces estas hormonas están funcionando manteniendo al puro estilo, ¿sí? Todas mis células. Por eso una persona con hipertiroidismo van a tener así tal cual el pelo bien suavecito, bien sedoso, ¿cierto? La piel súper turgente, suavecita, bien funcional, ¿cierto? En la característica, entre comillas, buena. Y una paciente o un paciente con hipotiroidismo, pues no van a tener esos precursores. Es como
a la célula, a la ventana, se le rompe así tal cual el cristal, ese cristal se rompe y entonces en automático se empieza a romper otra ventana, se empieza a descarapelar la pintura, se empieza a dejar de impermeabilizar la pared, ¿me explico? El techo, perdón. Entonces, ¿qué pasa? La célula se empieza a decaer. Por eso un paciente con hipotiroidismo tiene el pelo más quebradizo, tiene más cansancio, ¿sí? El metabolismo se está afectando. Por eso una persona con hipotiroidismo tiende a subir de peso y una con hipertiroidismo tiende a bajar de peso, ¿me entienden? Entonces eso es bien importante para que pueda quedar claro toda esta diferencia entre la tirosina, las hormonas de las esteroides y las polipéptidas o proteicas, ¿sale? Eso sería lo más importante. Ahora, hablando específicamente de la clasificación según su solubilidad, aquí sí nos estamos encontrando con hormonas peptídicas y catecolaminas, por ejemplo. En este caso, si se fijan, muy importante, estamos entendiendo que esta clasificación, que ya les había comentado, ay, perdón, ya les había comentado que la clasificación polipeptídica sería, digo, de su solubilidad sería así tal cual. Son hormonas peptídicas y catecolaminas, normalmente van a ser de carácter hidrosoluble, porque se mezclan en agua muy bien. Y las esteroideas y tiroideas son liposolubles. ¿Cuál es la lógica de esto para que nunca se les olvide esta cosa? Vean, como les dije aquí, hormonas esteroideas y tiroideas, vean, ¿cuál es su precursor principal? Colesterol. Por lo tanto, se pueden atravesar en grasas y todo No se perfectamente ve tu bien. pantalla. ¿Perdón? No se ve tu pantalla. Ah, perdón, perdón, perdón. A ver, listo, ¿verdad? ¿Ya se está viendo? Sí, ya. Gracias. Sí, no, gracias a ustedes, miren. Entonces, como les digo, miren, aquí como les digo, hormonas esteroideas y tiroideas, si nos regresamos poquito, vean, ¿cuál era el precursor principal? El colesterol. Por esa situación, el colesterol estaba formándose para formar todas estas que son de carácter esteroidea y tiroidea, ¿sale? Entonces, acuérdense, ¿se solubilizan en grasas o se solubilizan en agua? Definitivamente esta es la gran diferencia de acuerdo a su clasificación según la solubilidad que se esté presentando con el paciente. Entonces, también se pueden clasificar de acuerdo a la funcionalidad que pueden tener cada una de ellas. Por ejemplo, mecánica o motora, para que se pueda contraer el músculo, por ejemplo, fíjense cómo yo necesito contracción muscular. En este caso tenemos la acetilcolina, pero ¿cuál músculo? En este caso el músculo liso. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, no sé si les ha pasado algún momento donde se sienten inflamados del estómago y dicen, ay, no, se me hace que traigo colitis porque traigo una inflamación bien fuerte en el estómago. Ah, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que hay una contracción así, el músculo está súper, 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 súper tenso porque hay mucha acetilcolina, por ejemplo, y esta acetilcolina que ya dijimos que sale de la glándula suprarrenal, etcétera, etcétera, pues está llegando al músculo liso, que es lo que se conforma o de lo que está compuesto ¿cómo se llama? Nuestras tripas, vamos a llamarlo, ¿sale? Nuestro duodeno, yeyuno y león, que es músculo liso, entonces mantiene todo esto rígido y doloroso, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues tomamos una buscapina compuesta, por decirlo de alguna manera, que es un bloqueador de la acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa? Yo impido que la acetilcolina llegue a la placa muscular de mi neurona, en este caso de mi músculo liso, y lo que hace es que se empieza a relajar. ¿Sí queda claro? Y ese es el momento en el que ustedes empiezan a sentir ese alivio de la distensión de su estómago, por decirlo de alguna manera. ¿Sí queda claro esa información así? ¿Sí se entiende? Porque también la oxitocina funciona de la misma manera, solamente que se relajan los conductos galactóforos para producir más leche, ¿sale? Entonces sería lo más esencial de todo esto. Y luego tenemos, por ejemplo, la utilización de almacenamiento, por ejemplo, como el metabolismo intermediario. En este caso tenemos la insulina, por ejemplo, por las células beta
tenemos el glucagón. También ya les había dado esa pauta. Acuérdense en este caso, déjenme prender un poquito la cámara para que se entienda. Imagínense que tenemos, en este caso, a ver, ¿sí se está viendo mi imagen? Sí, ¿verdad? ¿Sí se ve? Ok. Entonces, Sí. en este caso, imagínense que tenemos dos niveles. Los niveles que estamos hablando, o de los que estamos queriendo entender aquí, tenemos así tal cual. Niveles, por ejemplo, siempre les hago así. Esta sería la glándula, perdón, las células alfa y las células beta, ¿ok? Entonces, si yo tengo células alfa, voy a tener el glucagón. Si yo no he comido en mucho tiempo, entonces, ¿qué pasa? Que las glándulas empiezan a producir las células alfa, perdón, empiezan a producir mucho glucagón. Mientras tanto, mis células beta están bajito produciendo insulina en cantidades muy disminuidas. Esto es bien importante porque definitivamente cuando yo tengo el glucagón así de elevado, estoy diciendo que mi cuerpo no está consumiendo glucosa desde afuera y entonces lo que necesito es avisarle con esta elevación de glucagón, yo le aviso a mi hígado para que mi hígado empiece a producir la glucosa, ¿sale? Esto se llama gluconeogénesis, formación de glucosa a partir del glucagón en este caso, ¿sale? Entonces, ¿qué está pasando? En este caso le dicen al hígado, ¿y sabes qué? Este querido no nos está dando de comer, entonces produce de tu propia glucosa porque si no vamos a empezar mal. Entonces, eso es, empieza el hígado a producir glucosa, digo insulina, perdón, glucosa, y entonces empieza a salir la insulina y esto es lo que empieza a invertir los niveles. Entonces ahora ya las células alfa que estaban produciendo glucagón empiezan a bajar y la insulina con las células beta empiezan a subir. ¿Sale? Esa sería como la transferencia de esta importancia clínica que es lo que les estoy comentando. Entonces, bueno, eso sería lo más importante y luego tenemos otras, por ejemplo, por eso se llama utilización y almacenamiento de energía, los glucocorticoides o la epinefrina que van a convertir en adrenalina y toda esta situación para también agarrar cosas. Por ejemplo, si yo estoy caminando en la noche oscura, ¿cierto? Y de repente veo que llega una persona y me empieza a querer quitar mi dinero, me empieza a saltar, ¿qué va a pasar? Mi corazón empieza, bueno, las glándulas suprarrenales sueltan mucha adrenalina, que van a ir a viajar a mi torrente sanguíneo. Aquí en este caso, la misma adrenalina que ya salió a mi torrente sanguíneo hace que viaje, llegue al corazón y en el corazón, ¿qué va a pasar? Va a llegar a los receptores beta y va a empezar a hacer que mi corazón empiece a latir muy rápido. Si mi corazón empieza a latir muy rápido, está mandando mucho oxígeno a mis músculos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que mi cuerpo se está preparando para correr, para huir, ¿sale? Entonces, por ese motivo, también estamos agarrando y almacenando toda la energía que teníamos para sacarla porque nos estamos preparando para huir, ¿sale? Esto aplica para nosotros que estamos siendo atacados por alguien, por ejemplo, aplica para lo mismo para un ciervo que está siendo a punto de ser cazado, por ejemplo, por un depredador. Entonces depende mucho también esto porque la evolución va a partir de todo esto que les estoy diciendo, ¿sale? Luego tenemos otras que son, por ejemplo, el mantenimiento del medio interno, como los metabolitos, el agua, los electrolitos, etcétera, etcétera, porque mi cuerpo detecta si ya tomé mucha agua o si tengo mucha cantidad de agua, ¿qué haces? Apagamos a la hormona antidiurética para que yo pueda eliminar estos líquidos por medio de la micción o la orina, ¿sale? Eso sería lo más importante. Pero si yo no he tomado agua en muchas horas, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Se activa la hormona antidiurética para no orinar, para recolectar todo esas grasas y mantenerlas, esos líquidos, perdón, y guardarlos en mi cuerpo y mantenerlos bien establecidos, ¿ok? Esa es la función de este tipo de cosas. Ahora, también se mantiene, por ejemplo, la aldosterona o la calcitonina o la hormona parathormona, porque necesitamos también mantener los equilibrios ácido-base, necesitamos mantener los electrolitos, que ya les había comentado, el agua y todos estos que ya he explicado anteriormente, ¿sale? Y luego tenemos la regulación de la secreción de otras hormonas, como por ejemplo la secreción de la hipófisis, con estos neurotransmisores que van a funcionar, los hipotálamos, la T3 o la T4, o los esteroideos también que van a funcionar, que ya hemos mencionado anteriormente. Luego tenemos otras que son, por ejemplo, específicas del crecimiento y la diferenciación celular, que van a ser crecimiento, desarrollo, diferenciación sexual, maduración del sistema nervioso central, ¿saben?
Acuérdense que hay personas que están en la adolescencia, perdón, y que esta adolescencia les duele. Por ejemplo, hay gente que lloró en su adolescencia. En las noches se levantaban con un dolor de piernas y llorando porque estaban dando lo que las mamás conocen como el estirón, ¿sí? Entonces, en el momento que estaban con el estirón, en ese momento se estaban mandando o secretando todas estas hormonas de manera importante, ¿sale? Entonces, por ese motivo también van a formar todas estas características. Tenemos otras que son, esta sería hormona de crecimiento, o sea, growth hormone, quiere decir hormona de crecimiento, ¿sale? Luego tenemos la insulina, que funciona también como una hormona de crecimiento. Tenemos hormona folículo estimulante, luteinizante y pues los esteroides que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿sale? Esto va de la mano para entender todo esto que es el eje hipotálamo-hipófisis. Como les había dicho, el hipotálamo siempre está por arriba de la hipófisis, ¿sale? Entonces acuérdense que todo esto, si se fijan aquí, son las células neurosecretoras que mandan la señalización y dicen, oye, necesitamos estas hormonas que van a viajar por el torrente, ya sea para la hipófisis anterior o la pituitaria, como sea, o la hipófisis posterior o neurohipófisis, ¿sale? Entonces, de acuerdo a toda esta secuencia, vean cómo se van a ir a almacenar tanto en la hipófisis de adelante o en la hipófisis de atrás. Y esto nos va a dar precisamente el eje que nos van a predecir para poder actuar y funcionar con todo esto que les estoy diciendo de los hipotálamos. Entonces, de acuerdo a todo esto, es lo que nos va a dar la pauta que les he estado comentando tanto tiempo. Serían primero, adenohipófisis y neurohipófisis que van a ir a trabajar a la hormona adrenocorticotropa, que sería la de arriba del riñón. La hormona tiroestimulante para la tiroides. La hormona del crecimiento para que crezca crecimiento bien de los huesos, ¿no? La folícula estimulante para ovarios y testículos, o la hormona luteinizante, que es para producir también la prolactina, por ejemplo, que van a producir la leche, como ya lo habíamos mencionado, ¿sale? Y bueno, el sistema de retroalimentación. El sistema de retroalimentación es importantísimo para poder entender el equilibrio que se va a formar a partir de todo esto. Esto, ¿saben cómo lo podemos entender? Como un ejemplo muy común, el aire acondicionado. El aire acondicionado, cuando nosotros lo prendemos, tiene un termostato, ¿sale? Una antenita que va a salir por ahí en ese termostato y que nos va a dar la pauta para decir, yo quiero que mi ambiente en este momento esté a 20, no sé, a 19 grados, porque tengo calor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ok, yo programo a mi aire acondicionado para que esté a 19 grados. ¿Qué va a pasar? Mi aire acondicionado va a empezar a lanzar aire frío, ¿sale? Lo va a empezar a mandar, a mandar, a mandar. Y el termostato es el que le va a decir al aire acondicionado, listo, ya llegamos a los 19 grados, ahí mantente. ¿Qué es lo que hace? Muchos aires acondicionados, ustedes han visto en algún momento que están haciendo el ruidito de que está trabajando y de repente se apaga. ¿Por qué se apaga? Porque el termostato le mandó la información y le dijo, ¿sabes qué? Ya llegaste a 19 grados. Si sigues prendido, vas a seguir enfriando la habitación. Entonces, ¿qué hacen? Se apaga el aire acondicionado y el mismo termostato, cuando detecta que se está calentando otra vez la habitación, vuelve a mandar una señal de, ya sabes que ya estamos en 21 grados, vuélvete a prender. Y entonces vuelve a iniciar el aire acondicionado para volver a enfriar. Eso lo que está haciendo es mantenernos un mantenimiento ondulante, ¿sale? Dentro de los rangos específicos que yo necesito para trabajar con todo esto, ¿vale? Eso sería la importancia en una situación de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, lo mismo funciona, por ejemplo, en que, ¿qué pasa? Tengo hambre, voy, como, se me quita el hambre, ¿cierto? Dejo que se me pase el hambre un ratito, la comida que acabo de comer y me va a volver a dar hambre, y así sucesivamente. Aquí funciona exactamente igual. Por lo tanto, si se fijan, tenemos señalizaciones positivas de verde y negativas de rojo. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo que les había explicado en la anterior clase. Por ejemplo, del hipotálamo se libera la hormona tiroestimulante, por ejemplo, que le va a decir que se libere, bueno, en este caso primero es la hormona liberadora de tiroides,
Entonces, del hipotálamo le dice a la hipófisis, libera hormona estimulante de tiroides. Entonces, la hormona anterior empieza a decir, ok, trabajo en eso, y empieza a producir la hormona liberadora, la hormona estimulante de tiroides. ¿Qué va a pasar? A le dijo a B que hiciera su trabajo en C, ¿sale? Entonces, la hormona tiroestimulante empieza a trabajar en la hormona de la tiroides y empieza a decirle que empiece a producir T3 y T4. Cuando nuestro cuerpo ya tiene muchas hormonas de la tiroides y tu sistema reconoce que ya tienes muchas hormonas tiroideas, dice, listo, ya ahora avísale que se corte el suministro. ¿Por qué? Porque ya tenemos mucho T3 y T4. Perfecto. Entonces mandan una señal para que le dice, deja de producir hormona estimulante de tiroides. Perfecto. Y deja de decirle también acá arriba, por eso manda la señal acá arriba, que deje de mandar hormona liberadora de tiroides, ¿sale? Entonces, eso es lo que pasa. Tenemos un estímulo, el estímulo va al hipotálamo, después va a la hipófisis, llega a la glándula suprarrenal libera adrenalina para que se pueda llegar a los músculos y que yo pueda levantar la caja. ¿Se queda claro? Cuando tengo mucho sistema de adrenalina en mi cuerpo, entonces, ¿qué va a pasar? Empieza a decirle, ¿sabes qué? La hipófisis deja de hacer ya retroalimentación negativa, deja de hacer mucha adrenalina porque ya tenemos mucha en nuestro cuerpo. Ok, manda la señal y le manda la señal aquí para que deje de producir hipófisis. Y digo, en la hipófisis deje de producir adrenalina. Entonces ya cuando deja de hacer esto, en automático ya empieza a trabajar de manera adecuada. ¿Se fijan cómo es un mantenimiento exactamente igual que el aire acondicionado que les había estado poniendo de ejemplo? ¿Sale? Entonces siempre va a pasar así. Imagínense, por ejemplo, mis pacientes que tienen diabetes, normalmente me gusta también usar ese ejemplo. Yo siempre que tengo un paciente nuevo que voy a ver por primera vez en mi consulta, siempre tengo mis dedos cruzados para que el paciente no use insulina. ¿Por qué? Porque cuando me llegan con eso, yo tengo todavía muchas posibilidades de darle muchos medicamentos para que, para que el páncreas de los pacientes se siga estimulando y siga produciendo insulina. Pero si no, si me dice mi paciente, ya tengo 10 años usando insulina, pues ya, no hay manera de hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? El mismo sistema de retroalimentación. ¿Qué pasa? Si mi páncreas no produce insulina, entonces yo me pongo la insulina inyectada desde acá afuera. Lo mismo está pasando desde aquí. Lo mismo sucede. ¿Qué pasa? Que yo le estoy mandando una señal a mi páncreas y si yo malamente en mi primera fase como diabetes empiezo a usar insulina desde el primer momento, ¿qué va a pasar? Que le vas a mandar una señalización a mi páncreas y el páncreas va a decir, no, pues ¿para qué hago insulina? Si ya hay mucha. ¿Sí queda claro? Y entonces eso empieza a disminuir la función específicamente del páncreas. Entonces, así es como funciona todo esto. Lo mismo pasa con la testosterona. Las personas que hacen ejercicio y se quieren inyectar sus mentados ciclos de testosterona, se ponen la testosterona y los testículos dicen, ¿para qué hago más testosterona? Entonces, ¿qué hacen? Los mismos testículos empiezan a dejar de producir testosterona y empiezan a hipotrofiarse, o sea, se empiezan a hacer chiquitos, y eso da pauta a que se empiecen a mutar y a que empiecen a producir cáncer testicular, ¿ven? Entonces, esa sería la secuencia cuando alteramos un sistema de retroalimentación. Siempre que se altera la retroalimentación de cualquier sistema que ustedes me digan, hay patología, porque soy el sistema en particular que mantiene este equilibrio entre ambas situaciones, ¿ok? Entonces, esto también hay que determinarlo porque tenemos también ciclos que van a secretar o van a ayudar a la secreción de hormonas. Por ejemplo, tenemos el ciclo circadiano, el ultradiano, el semanal o el estacional. A ver, creo que alguien levantó la manita. Sí, dime, Guadalupe. Maestro, tengo dos preguntas, Ajá. pero no sé muy bien cómo formularlas. La No te apures. primera sería, por ejemplo, los pacientes que vienen con diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, Ujú. quiere decir que en sus estudios salieron bien. ¿Qué criterios usan los doctores para diagnosticarlo? Ah, muy bien. Esa es una buena pregunta.
¿Qué sucede con el hipotiroidismo subclínico? Miren, si me regreso un poquito a... ¿Dónde está? Ah, no, ya sé. Aquí vamos a poner este ejemplo. Ah, no, el de la retroalimentación. Ah, justo aquí. Vean, ¿qué pasa con este hipotiroidismo subclínico? El hipotiroidismo subclínico es el que me está diciendo a mí que T3 y T4 está funcionando bien. ¿Por qué? Porque yo me tomo los niveles desde el torrente sanguíneo. Siempre les digo eso a mis pacientes. Entonces, lo que anda circulando de T3 y T4, yo lo tomo como una muestra de sangre y voy a decir, ah, no, T3 y T4 están dentro de lo normal. Pero en este caso, la TSH es la que se va a encontrar bajita, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Que los niveles de T3 y T4 van a estar en un nivel adecuado, aquí, normal. Pero la hormona que es la que estimula la tiroides para que siga produciendo T3 y T4 se encuentra bajita. Quiere decir que en algún punto esta T3 y T4 que anda circulando en mi sangre va a ir bajando poco a poquito. Va a ir bajando poco a poquito porque esta que está aquí, que es la que se encarga de estimular a mi tiroides para que siga produciendo esta cantidad y no se baje de aquí, esta es la que se va a mantener aquí bajita, 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 y en algún punto se nos empieza a bajar la T3 y la T4. Entonces, decir que tenemos hipotiroidismo subclínico es como decirlo de alguna manera más burda y más mal hecha, por así decirlo, porque no existe el término como tal, pues como si dijéramos que tenemos prehipotiroidismo. ¿Sí me doy a entender? Es como un aguas porque puede que en algún momento, en un año o dos, no sé, empieza a fallar tu tiroides. ¿Sí queda claro? Y es subclínico porque no tienes nada de lo que te acabo de decir. No tienes cansancio, no tienes el pelo quebradizo, no tienes nada de ese tipo de padecimientos. Y por eso eh, se está apenas yendo a descontrolar la tiroides, pero no está descontrolada todavía. ¿Sí me doy a entender así? Sí, gracias. La Perfectísimo. segunda pregunta era, Ajá. estamos viendo estas hormonas porque estamos viendo nada más algunas enfermedades en específico, ¿cierto? Pero, por ejemplo, últimamente está muy de moda lo que es la microbiota intestinal. Entonces, Ujú. sí quería confirmar eso del que en los intestinos se forma la serotonina. ¿Eso es verdad o es un mito? No, sí, de hecho, bueno, es que lo que pasa es que la serotonina, como tal que se forme, es más bien acá arriba en el cerebro, ¿sí? Pero la serotonina juega un papel muy importante también en el estómago y en los intestinos, porque sabemos que la serotonina, traducido de otra manera, sería las, las maripositas en el estómago, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí están implicadas, obviamente, y sí se fijan algo muy importante que tiene que ver con esta microbiota, juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque hay estudios que indican la ansiedad y la depresión, por ejemplo, que se pueden llevar a cabo de acuerdo a todo esto que les estoy mencionando. Entonces, de todas estas características y todo esto que estamos viendo, sí juega un papel importante en que un paciente que tenga colitis crónica, por ejemplo, va a caer en un estado de ansiedad y depresión. Y sí está bien estudiado el hecho de la transferencia o de la, ¿cómo se dice? Del trasplante de fecal, por ejemplo. Se trasplanta materia fecal de un paciente hacia otro paciente con una microbiota adecuada, se reestabiliza todo esto y pues las endorfinas juegan un papel importante para mantener todo esto de manera estable. A nivel estructural, la célula, el músculo o ¿cómo se llama? Eh, el intestino se relaja, empieza a funcionar mejor, y a nivel del plexo, de Auerbach, que es donde está el plexo de neuronal, pues, manda señalizaciones para que no haya esta ansiedad y depresión específicamente. Así que todo esto está implicado, ¿te fijas? Muy bien, gracias, maestro. Sí, por nada. Carla, y luego Paola. Hola, buenas noches, maestro. Hola. Ujú. Respecto a la pregunta de mi compañera, si por ejemplo el paciente tiene todos los síntomas de hipotiroidismo, caída de cabello, cansancio, como estreñimiento, cambios de humor,
y sale bien su TSH, T3, T4, ¿qué podría estar indicando? En este caso pueden ser cuestiones propias, o sea, pueden ser diferentes cosas. Por ejemplo, si la TSH y la T3 y la T4 están bien, sí, pero ¿a qué nivel? Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener T3 y T4 en niveles normales, pero ya bajitos o tirándole a lo bajito, ¿me explico? Que en algún punto va a empezar a fallar, por ejemplo. Otras características es que pueden o superestimularse la tiroides o decrementar su función. Depende mucho de la situación. Por eso juega un papel muy importante en la clínica. Otra característica es que puede que esté perfectamente bien de todo lo que estoy diciendo y que sea un problema, por ejemplo, de el colágeno, ¿cierto? De la elastina, de que el paciente a lo mejor ya tiene edad suficiente, es una persona añosa y ya está entrando en estas alteraciones ya menstruales, por ejemplo, porque ya se está despidiendo de su menstruación. ¿Me explico? Entonces depende mucho la situación del paciente, depende mucho la clínica, depende mucho la herencia, depende mucho todas esas cosas que se ven reflejadas en la historia clínica del paciente. ¿Me doy a entender? Sí, sí, muchas gracias. ¿Y considera oportuno hacerles, por ejemplo, el estudio de anticuerpos antitiroideos? Sí, Porque puede muchas veces ser. eso es lo que hemos, bueno, yo he visto en las consultas que tienen todos los síntomas, TSH, T3, T4 salen bien, pero les mando a hacer anticuerpos antitiroideos y salen muy elevados. Entonces ahí Sí, se podría decir que es una tiroiditis de Hashimoto. exactamente, justamente lo que te iba a comentar. La tiroiditis de Hashimoto sería un indicativo que ya puedes predisponer a ese tipo de situaciones. Siempre acuérdense que nosotros en la consulta jugamos adivina quién. Entonces, en este caso, exactamente. Entonces dices, tu personaje tiene anticuerpos antitiroideos. Sí, entonces bajas todas las demás posibilidades, bajas todo lo de colágeno, elastina, y ya no es eso, ¿me explico? Ya queda dirigido esta situación en donde dices, sí, es una tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, o es una enfermedad de Graves, por ejemplo. O sea, depende mucho de la situación en la que esté presente el paciente, si le puedes generar eso. Acuérdate, si salen anticuerpos antitiroideos, pues quiere decir que tienes este policías, por así decirlo, que se están comiendo a tu propia tiroides, ¿no? Entonces en algún momento va a fallar y en algún momento puedes predecir que esta tiroides se carcomió, por así decirlo, se autocomió solita, de tal manera que te va a llevar a una falla de la tiroides, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces sí sería una buena forma en la que razonaste todo esto, ¿sale? Ok, muchas gracias. Sí, por nada. Paola, a tus órdenes. Buenas noches. Respecto a los sistemas de retroalimentación, Ajá. ¿existe como algún punto de retorno? Por ejemplo, de lo que mencionaba, por ejemplo, como lo de la insulina, ¿no? De si llegan ya ellos aplicándose insulina o sencillamente, o sea, cualquier situación en la que, Sí, ¿cómo como, decir? sí, te entiendo, como que dices, ok, mi paciente Hay tiene un manera de año. rescatar. Ajá, ajá. Mi paciente dice, tengo un año usando insulina y dices, no es tanto, entonces sí le puedo dar otras cosas. Sí, eso te refieres, ¿verdad? Sí, 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 algo así. Por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, ¿no? Que creo yo sucede de que, no sé, el médico le da alguna dosis de levotiroxina al paciente y el paciente quizás no siente ningún cambio Ujú. y por sí mismo decide incrementarse la dosis a ver qué sucede y después, no sé, vuelve a regresar a consulta. O sea, existe la posibilidad de que el médico vuelva como a acomodar esa dosis, aunque en algún periodo el paciente haya estado consumiendo por cuenta propia más. O sea, hay manera de que se pueda volver a dar una dosis adecuada y que el periodo en el que estuvo consumiendo dosis de más no le haya afectado al paciente. Sí, sí funciona, siempre y cuando tengamos una vigilancia estrecha. ¿Esto cómo lo vamos a manejar? Si este tiroides, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la diabetes, vamos a pensar en la diabetes. Si fuera diabetes, en el problema de la insulina que les ponía de ejemplo, entonces ahí podemos decir, ok, si el paciente tenía niveles de insulina bajitos o niveles de insulina altos. Si los tenía altos, entonces tengo chance todavía de quitarle el medicamento. ¿Cómo lo voy a ver? Con la hemoglobina glucosilada, que vamos a ver los cambios cada 3 meses, por ejemplo. Si yo veo estos cambios cada 3 meses, entonces voy a ver cambios
favorables o no. Si yo veo que la hemoglobina glucosilada sigue subiendo en vez de bajar, ya no le puedo dar más medicamentos, sino que debo de seguir usando la insulina. Pero si veo favorables, cambios favorables, entonces sí se los puedo dejar. Lo mismo con la tiroides. La tiroides también, de preferencia cada mes o cada 3 meses, dependiendo del paciente, cambiarle el esquema para subir o bajar estos medicamentos y ver si todavía es factible recuperar esto perdido, ¿cierto? Depende mucho de la historia clínica del paciente, cómo se encuentra, si tiene otras patologías. Un paciente con hipotiroidismo hay que recordar que también puede tener diabetes, puede tener hipertensión, puede tener medicamentos antiarrítmicos, por ejemplo, coagulantes, y todo eso va chocando con el mismo medicamento de la tiroides. ¿Me explico? Lo que va predisponiendo patologías importantes en esto. ¿Sale? ¿Y qué tan frecuente se podría decir que suceda, por ejemplo, eso de que al estar tomando más dosis de la que debería, o sea, qué tan posible es que si decida la tiroides decir, sabes que ya no voy a producir porque pues me estás dando tú, o sea, sí es algo que sucede, tiene mucha posibilidad de que suceda, que deje de Sí. producir por tú estar dando más dosis de la que, o consumiendo más dosis de la que realmente necesitabas, o sea, si es algo que sucede muy frecuentemente o es algo difícil que suceda. No, sí es Puede frecuente, producir. sí es común esta hipofunción, pero depende mucho del paciente. Pero sí, por ejemplo, sí es factible regresarlo a la normalidad al paciente. Pero como te digo, por ejemplo, si el paciente lleva 10 años usando insulina, pues ya es como muy poco probable que se hayan regenerado las células beta, por ejemplo, del páncreas, para que vuelvan a funcionar. ¿Me explico? Entonces, sí depende mucho de la situación. Yo, por ejemplo, en lo personal, pongo un año, ¿sale? Si el paciente tiene menos de un año usando insulina, perfecto, todavía alcanzo a recuperarlo. Si el paciente tiene un año funcionando con la tiroides, tal vez todavía puedo regresarlo, ¿sí? Tal vez no, pero siempre manteniendo un estrecho acercamiento con estos pacientes para saber si estaba funcionando o no. Definitivamente eso sería lo más lógico. ¿Sale? Va, súper bien, muchas gracias. Ok. Wendy, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas noches. Mi pregunta es, un paciente que ya tiene, con diabetes, que ya tiene más de, creo que 10 años tomando metformina y glibenclamida, o sea, que ya, o sea, es como, pues ya lo tomo como hábito y listo, sin que a lo mejor tenga los chequeos que debe de tener, Ujú, y ya está, o sea, sus niveles de glucosa siguen como alterados. ujú, Se controlaron, por ejemplo, un poco con lo que fue la dieta, la alimentación, pero ujú. está teniendo como una resistencia, pues, por ejemplo, al control de peso y así. Entonces, ahí estaría, bueno, mi pregunta es como si estaría como afectando también esta parte de ya tener un tanto tiempo con ese tipo de medicamento oral, y sería mejor aplicación de insulina, o qué sería lo mejor, lo ideal ahí. Bueno, en este caso, normalmente, bueno, tenemos unas guías que se llaman guías internacionales por que a mí me gusta más todavía, la Asociación Americana de Diabetes, ¿sí? Entonces, te dicen con algoritmos, básicamente se trabaja con algoritmos todo esto. Entonces te dice, mira, si tu paciente lo partes hacia la mitad y te dice, ok, si tu paciente tiene insuficiencia cardíaca, entonces le pones atención a este lado. Si no tiene insuficiencia cardíaca, entonces le pones atención a este lado. Y se van subdividiendo. Si tiene insuficiencia cardíaca, por ejemplo, le dio un infarto, tiene una arritmia, lo que sea, entonces te dicen un despliegue de medicamentos. Le vas a dar este o este. Si su glucosa y su hemoglobina glucosilada siguen alterados después de 3 meses, entonces le das estos de acá y te dan otra lista. ¿Me explico? Si no tiene ninguno de estos padecimientos, pero solo tiene diabetes y tiene obesidad, entonces le vas a dar otra lista que te dan. Y te dicen, este le vas a dar porque es mejor, este porque es mejor y este porque es mejor. Entonces, depende mucho el paciente, por eso es una historia clínica. Bueno, por ejemplo, mis pacientes, la primera consulta dura más o menos como 1 hora y media, más o menos, porque cargo toda esa información, ¿me explico? Ya que lo tengo, en el caso tuyo, por ejemplo, de este paciente con metformina y glibenclamida, yo diría, ok,
ya está muy retrasado ese medicamento. Ese medicamento se usaba bien en el 2003, 2005, 2010, así, lo más así que te puedo decir el 2010. Ya ahorita, para que lo sepan todos, spoiler alert, ya ni siquiera se utiliza la metformina como principal tratamiento de la diabetes. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la guía 2024 nos indica a nosotros en especialidades y nos dicen, ¿saben qué? La metformina ya se retiró de la primera, como su primera, ¿cómo se dice? Su tratamiento de primera elección se retira y ahora va a ser tratamiento de primera elección para prediabetes, ¿sí? Pero ahora no va a ser para esto, sino que ahora vamos a dar inhibidores SGLT2 como los empaglifosina, canaglifosina, etcétera, etcétera, ¿sale? Dapaglifosina, bueno, todos esos que terminan en flosina son los principales que se van a empezar a utilizar. Ahora, ya se utiliza ese en combinación con metformina. Ahora sí se puede utilizar. Y yo personalmente trato de dejar hasta el final, la glibenclamida. ¿Por qué? Porque son hipoglucemiantes. O sea que te pueden bajar de más la glucosa y afectar al corazón, por ejemplo. Entonces, depende mucho la situación, ¿ok? Depende mucho qué estamos viendo, cómo lo vamos a tratar, bajo qué circunstancias, porque efectivamente en el caso de este paciente con metformina y glibenclamida, es muy probable que el paciente tenga un descontrol de la diabetes. Se cambia el medicamento y en automático empieza a mejorar. Todo esto va de la pauta, como lo dijeron en la introducción. Acuérdense que esto es, bueno, yo tengo un doctorado en farmacología. Entonces, todos los fármacos, todos, una regla general que tenemos siempre, es no des tratamientos por inercia, ¿sí? ¿Qué es el tratamiento por inercia? Siempre lo comento con mis pacientes también. El tratamiento por inercia es aquel que dices, ok, llegas a mi consulta, así imagínense que ustedes me están viendo así de frente, llegas a mi consulta y yo ya estoy escribiendo una receta, ¿sí? Y entonces me dicen, doctor, ¿por qué está escribiendo mi receta? Si apenas voy entrando al consultorio. Y entonces los doctores decimos, no, te confundes. Esta receta es del siguiente paciente. La tuya ya está hecha. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué está pasando? Por inercia, el doctor va y revisa, así como les acabo de decir, así tal cual, les estoy diciendo, el paciente dice, diabetes, metformina y glibenclamida, así por inercia, como les acabo de decir. El paciente tiene hipertensión, captopril, ¿se fijan? Por inercia. El paciente tiene colesterol y triglicéridos, estatinas, por inercia, ¿me explico? Entonces, siempre, en mi consulta, por ejemplo, lo que hago es cada uno de los pacientes, así estricto, los miligramos, las gotitas, lo que sea que esté utilizando para que sea individualizado el tratamiento. Si mi paciente está mejor y ya lo regreso de la diabetes a la prediabetes, por ejemplo, lo mantengo en prediabetes y se mantiene ahí muy bien, entonces, ¿qué hago? Le bajo los miligramos, le bajo ya no te tomes este medicamento cada 24 horas, tómatelo, perdón, ya no te lo tomes cada 12 horas, tómatelo ahora cada 24 horas, etcétera, etcétera. Sí, o sea, individualizar el tratamiento de manera específica para que tenga un excelente funcionamiento. ¿Sí queda claro? Sí, entonces lo ideal ahí sería ya, o sea, que lo vuelva a ver el médico y que ya se haga el cambio de medicamento, ya muy, como Exactamente. dice, personalizado para él de que tal cual, pues ya lleva mucho tiempo con ese medicamento y ya no está dándonos Ajá. el efecto que necesitamos y ya obviamente al cambiar el medicamento ya combinado con la alimentación y un poco de ejercicio, pues se supondría tendríamos mejores resultados. Exactamente. Así es. Miren, aquí tengo mi tarjeta. Ahorita se las doy. No sé qué. Sí, pero eso es Sí, justamente eso. sí debería de Eh, pasármela. Gracias, Doc. sí. Ahorita, por medio de acá de los coordinadores, les paso el contacto para que ahí definitivamente, o sea, esto es un hecho. Yo, por ejemplo, tengo a mis dos padres con diabetes y parece que no tienen diabetes, ¿me explico? O sea, siempre se sacan sus estudios al 100%, perfectamente. Mis pacientes en general, todos los mantengo en ese rango, pues, y la verdad es que entre más descontrolados me lleguen mejor, porque es como mejor el reto, ¿saben? Entonces, obviamente depende mucho del paciente, de cómo se apegue, etcétera, pero siempre con esta intención de estar trabajando con este funcionamiento, ¿sale? Eso sería lo más importante. Gracias. Ujú. ¿Alguien más con dudas o preguntas de esto?
A ver, Citlali, a tus órdenes. Hola, buenas noches, maestro. Yo tengo una duda, pregunta que no sé si se puede aterrizar en ejemplo de este tema. Por Ujú, ejemplo, es una TSH de 0.05 con T4 libre de 0.98 ujú. y se le diagnostica hipertiroidismo subclínico, se le da tratamiento con tiamazol y a los 2 meses se Ujú. repite análisis y la TSH sube a 1.66 y la T4 libre baja a 0.86. Baja más o menos como 10 décimas. Ujú, ujú. Y entonces ahí de ser hipertiroidismo se bajó a la normalidad, por decirlo de alguna manera. Mm, La TSH sí se niveló, Ajá, pero la T4 libre bajó todavía 10 décimas más, ya está en 0.86. ok. Mira, en ese caso, ¿qué medicamento estuvo utilizando? Tiamazol, tapazol. Ok. Sí, depende mucho del paciente, depende la actividad que haya hecho, los cambios en el estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Si estos personajes, en este caso, fueron diagnosticados como hipertiroidismo, entonces lo que hacen muchas veces, pues también cabe mencionar que puede haber errores en el laboratorio, otras cosas así de interpretación, bueno, otras características. Pero en primera pauta fue diagnosticado como hipertiroidismo, ¿cierto? Sí es lo que comentaste, ¿verdad? Sí, hipertiroidismo subclínico. Ajá. Entonces, sí, cuando son subclínicos pueden tirar a la normalidad, siempre bajando con este tipo de retroalimentación negativa, manteniendo un orden adecuado, ¿sí? Entonces, depende el medicamento, depende qué tan fácil o qué tan elocuente fue el tratamiento y el apego, y qué tanto penetró el medicamento bien en el paciente, etcétera, etcétera, mejoran toda esta capacidad. El hecho de que sea tal cual subclínico, el hipertiroidismo, nos da la pauta de que todavía lo podemos regresar a la normalidad. Por eso, en este caso, el paciente sí puede tender a pasar a la normalidad. ¿Cuánto tiempo tiene con tratamiento? 2 meses apenas. Ajá. Entonces yo sí me esperaría unos 3 meses para ver, o sea, completar los 3 meses para ver qué tanto mejoró. Y dependiendo de eso, porque si siguió arriba estos niveles, muy probablemente se va a ir a hipertiroidismo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ya no va a necesitar ese tratamiento que le dieron y ahora sí, sí o sí, va a necesitar el yodo radioactivo. Y el yodo radioactivo lo que va a hacer es incrementarlo o más bien decrementarlo para que se haga hipotiroideo. Una vez que lo hacemos hipotiroideo, ya le damos medicina para hipotiroideo, ¿sale? Entonces sí depende mucho de la situación para determinar cómo es que está funcionando, ¿sale? Ok, sí, el paciente soy yo. Ah, mira, exactamente. Entonces sí puede ser por ese lado, ¿sale? Ok, entonces ahí sí se aterrizaría el sistema de retroalimentación negativa con el fármaco. Exactamente, Ok, perfectísimamente, porque ahí ya le daría el empujoncito que necesitaba para mejorar, por ejemplo. ok, ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Sí, por nada, muy bien. Ok, dice Paola, una duda, ¿cuál es el grupo de medicamentos que ahora se manejan de primera línea para el tratamiento de diabetes? Eso sería la inhibidores SGLT2, así se llaman. Empaglifosina, canaglifosina, todos esos. Buenísimos, buenísimos, por si fuera poco mencionarlo, son buenísimos, ¿ok? No me pagan nada por decirlo, pero ¿qué son estos? Son glucosúricos, se llaman. El hecho de que sean glucosúricos nos permiten tener un control eliminando la glucosa propiamente, ¿sale? Entonces, esa sería la pauta más importante. Entonces, eliminamos la glucosa por la orina y entonces empiezan a bajar los niveles de glucosa normales, ¿sale? Ana, ¿te escucho? Hola, yo había escuchado sobre los antagonistas de la GLP-1, que eran también como de la línea, pues, para tratar la diabetes. ¿Esos cómo funcionan?
Esos funcionan siendo carísimos de París, buenísimos, como no tienes idea también. Como los El Empic, más, ¿no? exactamente, ese es el que queríamos llegar. El Ozempic, por ejemplo. Los GLP-1 funcionan trabajando como GLP-1 significa molécula parecida a el glucagón, ¿sale? Eso es como lo que se traduce, pues, el GLP-1. Entonces, glucagon-like péptido se llama, ¿sí? Ese glucagón que les estoy comentando es el que nos da la pauta específica para determinar todas estas cosas que se conocen como efecto incretina. ¿Qué quiere decir esto? Yo como y en el momento que estoy comiendo y que estoy ingresando alimentos a mi cuerpo, en ese momento estoy teniendo en consideración una pauta. ¿Cuál pauta? Como y en automático empieza a liberarse la insulina por parte de mi páncreas, ¿sí? Pero en automático también los niveles de incretina son los que van a ayudar a bajar estos niveles. Hagan de cuenta, yo tengo un montón de hambre ahorita y si tengo mucha hambre y estoy comiendo ahorita o estoy teniendo esta hambre así voraz, voy a los tacos y quiero pedir 10 tacos. Entonces digo, sí, como 10 tacos, pero en ese momento si soy consciente de mi comida, ustedes como nutriólogas lo saben, si soy consciente de mi comida, entonces digo, ok, me pasé de lanza en pedir 10 tacos porque yo sé que con 3 ya quedaba. ¿Por qué sucede eso? Porque empieza a liberarse esta hormona parecida al glucagón, la que me da la pauta de decir, ya te llenaste, ya no necesitamos más porque metiste los carbohidratos necesarios en 3 tacos, no en 10. ¿Me explico? Entonces, cuando yo me meto este medicamento, lo que hacen es que la hormona parecida al glucagón, en este caso el 11-pic, sube los niveles en nuestro cuerpo y eso hace que me mantenga con esta ansiedad y con este llenado y eso es lo que hace. Su efecto principal es darme esta satisfacción de estar lleno, ¿sale? De mantenerme muy lleno en la sangre. Entonces, con esto podemos entender perfectamente que no me va a dar hambre, ¿cierto? Si no me da hambre, en automático pues dejo de consumir carbohidratos, grasas, etcétera, etcétera. Inclusive las grasas te dan asco, ¿sí? No soportas esas grasas y por lo tanto también estás teniendo pues este padecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Te incrementas tu cantidad de carbohidratos y eso se transforma en azúcares y baja los niveles de azúcar en la sangre. Así es como funcionan estos medicamentos de GLP-1. ¿Sale? Gracias. Por nada. ¿Alguien más con alguna duda de esto? Dime, Nelly. Hola, muy buenas noches. Hola. Pues yo la duda que tenía hablaba de los ciclos en la cuestión masculina. En la femenina tengo por entendido que pasan aún muchísimo más cosas por esta parte hormonal, pero como cuál sería el detonante principal. ¿Para qué en particular? No entendí bien la pregunta. Perdón, para mujer en el deporte. En la cuestión del ciclo que estaba mencionando, testosterona para el hombre cuando hace una actividad física, en Ujú. mujeres tengo entendido que hay como más problemas, pero ¿cuál sería el principal detonante? Ya que puede ser que tengamos pacientes con hipotiroidismo, con síndrome de ovario poliquístico y la parte de resistencia a la insulina, que viene a veces en conjunto, ¿no? Pero si no tuvieran esta situación, ¿cuál sería la principal problemática? Ah, ok. Bueno, aquí mucho tiene que ver la característica del paciente, ¿sale? Este, ¿Cuál es el peor padecimiento de todo esto? Pueden ser muchas características. Mira, por ejemplo, yo he tenido pacientes que han ingresado a cambios de sexo, por ejemplo. Entonces, las mujeres con testosterona en ciclos, el peor escenario que puede generar son características cardiometabólicas, por ejemplo. Por ejemplo, una de las características más importantes, así la más que puede pegar así en esto sería la virilización, ¿sale? La virilización estamos hablando de que va a haber barba, va a haber cambio de voz, va a haber pues todas estas características, ¿no? Sería la más importante.
Luego podemos tener también que puede interrumpir el ciclo menstrual, la testosterona. Esto también puede causar daños, amenorreas, alteraciones en el ciclo menstrual. Puede haber cambios en el perfil de lípidos, por ejemplo, un aumento importantísimo en el LDL, que son las grasas malas, por ejemplo. El riesgo hepático, que también te puede generar daños específicamente por el paciente, pues propiamente, ¿sí? Esto, pues obviamente, también afecta directamente en la cantidad de ciclos que se esté dando el paciente. Puede haber cambios de humor también, pueden tener alteraciones en los niveles de la glucosa propiamente, puede haber también alteraciones en el sistema reproductor por parte de la misma virilización. Se pueden generar, por ejemplo, hipertrofias en el clítoris, por ejemplo. O sea, por eso te digo que depende mucho la cantidad del ciclo que está usando, el tiempo que lleva y la necesidad que quiere. Por ejemplo, los que te digo que pacientes que se han sometido a cambios de sexo se meten a estos ciclos, así tal cual se transforman en un hombre prácticamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen barba, tienen una voz muy gruesa, el bigote, inclusive tienen tanto bigote, pelo en el pecho, ¿sale? Entonces, sí tienen su que ver, pero también tienen sus propias problemáticas. ¿Cuál es el problema de esto? El sistema de retroalimentación que se está afectando, ¿vale? Entonces, en el momento que afectas el sistema de retroalimentación, pues también afectas a todo esto que te comento. Por eso afecta a todo esto. Ok, muchísimas gracias. Sí, por nada. ¿Alguien más con dudas o preguntas? Piense que de todo el tiempo que tengo aquí dando clases, este grupo en particular me gusta mucho porque están llenos de muchas preguntas y todas son bien interesantes. Entonces, de verdad, se los juro que es la primera vez que tengo un grupo tan participativo. Eso se los debo de decir, sí o sí. No me dejarán mentir los demás coordinadores, ni las grabaciones. Es más, todo está grabado, así que es verdad. Y la verdad es que hasta se hace muy ameno venir a dar clases así, enseñarles a gente que si quieren aprender, de verdad, se los agradezco mucho porque como maestro es algo genial, la verdad. Entonces, de veras, yo por mi parte, pues ya terminé, no tengo más que decir. Espero que haya quedado claro todo esto. Y de todas formas, si siguen teniendo dudas o lo que sea, no hay problema. Ustedes aquí sin problemas me pueden seguir diciendo, Ivonne, dime, sí, tengo una pregunta, dime. Ivonne, ¿tienes el micrófono apagado, creo? O no sé, porque no te escuchamos. Sí, es cierto, perdón. Ah, Yo hablando como loca. Este, no, decía que en cuanto a la suplementación, pues ajá, ahorita vimos la parte de los precursores, ¿no? Entonces, sí, algunas personas recomiendan, no sé, por ejemplo, dar dopamina. Y en otros cursos he visto que pues es mejor que se dé la tirosina, ¿no? Pero yo quiero como saber definir en qué momento dar uno, en qué momento dar otro, si es que el paciente lo necesita, o sea, cómo saberlo. ¿En qué tipo de patologías lo mencionas, perdón? No, la verdad, es una pregunta al aire de, o sea, de la suplementación, que a veces es mejor dar los precursores de algo y no directamente, pues, por ejemplo, en este caso se me ocurrió preguntar de dar dopamina. Sí, sí, sí. Mira, eso depende mucho también el tipo de patología, el tipo de enfermedad, el objetivo que se quiera dar. Yo, Ajá. en lo particular, muy particular, yo, por ejemplo, hago ejercicio en gimnasio por las mañanas y los fines de semana hago bicicleta de montaña, así de bajar en montaña y todas esas cosas, ¿no? Yo en lo particular escucho mucho a los instructores, por ejemplo, dar sus proteínas, ¿cierto? Dar sus precursores, dar estos creatinas y creatininas y cosas así, pues que la verdad yo, considerándome bueno o conocedor de todo este metabolismo y el metabolismo que me digan y me pongan, normalmente me lo sé, ¿sí?
No es que sea presunción ni mucho menos. Yo te puedo decir de manera formal que ninguno de estos medicamentos o suplementos o cosas así funcionan igual que dar una alimentación adecuada. Me refiero a que, por ejemplo, ¿quieres subir tu masa proteica y todo eso? Sí, puedes usar dietas hiperproteicas. Como ustedes nutriólogos pueden hacer una dieta hiperproteica con alimento y es lo mismo, es exactamente funcional y no vas a tener ningún gasto extra, por ejemplo. Entonces, cuando estamos hablando de precursores específicos, así como suplementaciones, sí tendremos que ver cuál, porque siempre les digo a mis pacientes, sí, dime cuál quieres y yo te digo si sí te costea o no te costea, porque sí, definitivamente hay unos que, ese como les digo, el famosísimo L-carnitina no tiene una función adecuada. Te comes, no sé, por ejemplo, 1 millón de copias y te va a funcionar 10, entonces no tiene como esa función, ¿me explico? Lo único que haces a la larga es generar un problema renal, una piedrita en el riñón o cualquier otra cosa. Dieta y ejercicio, siempre, en todas las guías internacionales, me digas la que me digas de cardiología, de insuficiencia renal, de cáncer de pulmón, todo está trabajando en medicina, todo se trabaja con algoritmos y en ninguno nos han demostrado todavía una efectividad que tenga un beneficio sobre cualquier otro componente. Entonces te dicen ahí, en favor de no usar suplementos por esta razón. Entonces, definitivamente, para mí todavía no ha llegado un punto en donde me convenza personalmente de decir, este sí te sirve o este no te sirve. Entonces, yo eso tomaría como punto de partida, ¿cierto? Entonces, es más malo que bueno, en resumidas cuentas, pues. ¿Sí? Ok. Y nada más otra duda. Yo no Ajá. recuerdo haber utilizado un libro pues, de fisiología, de donde pueda ver todo esto. Obviamente en la carrera uno no le presta tanta atención, ¿no? Hasta que ya vas viendo Sí, sí, pacientes y pasan los años. Entonces, ¿tú claro. como qué libro puedes recomendar donde podamos estar repasando todo esto que estamos viendo en lo que tú nos muestras? Mi personal, mi más personal así comentario, mensaje, pues así sería Fisiología de Gannon, ese sería el principal, o Fisiología de Guyton. Son dos libros diferentes. Y no es por nada ni porque eche porras, pero mi canal de YouTube, ahí Y ya, están todas las clases de fisiología. Todas están basadas en los dos libros que te acabo de comentar. va, ok. Ujú. Muchas gracias. Por nada. Wendy y luego sigue Marifer. Ay, perdón, Doc, hace rato tenía otra pregunta y se me había borrado y ya me regresó. Sí, no te Eh, preocupes. Respecto a esta parte de la insulina, bueno, de la parte de de la insulina y lo que es la glucosa y el glucagón, bueno, a mí me ha pasado algo. Yo entreno en el gimnasio y Ujú. ya me he desmayado varias veces. Ajá. Aún a pesar de que, por ejemplo, pueda yo desayunar y así, Ujú. pero luego yo noto que es como de que sí me da un bajón muy rápido me hace pues hipoglucemia, y ahí mi pregunta es como, ¿pudiera estar fallando algún mecanismo en esto de la liberación del glucagón para que se genere un desmayo o a lo mejor hay posibilidad de algún otro tipo de falla? Porque le digo, o sea, me ha pasado de que aún haya desayunado y todo, de repente empiezo a sentirme mareada y pues ya, pues me he desmayado. Mira, aquí sí sería muy interesante medir tus niveles de glucosa. Antes, durante y después, ¿sí? Esto lo puedes tomar, por ejemplo, hay unos sensores que se colocan aquí como del tamaño de una moneda, una cocholata, se colocan y te van dando una señalización. Si es por cuestiones glucémicas, te lo recomendaría mucho que lo utilizaras por lo menos un mes para checar esos controles en tiempo real, porque haz de cuenta, esas cosas te mandan te lo colocas, ¿sí? Ya tiene su resistol o nuestro pegamento especial, te puedes bañar con él, no hay ningún problema.
Y tiene un sensor que puedes usarlo por medio de una aplicación del celular. Nomás te lo escaneas así tal cual te lo estás pasando y ya te manda la señal, ¿no? Entonces, es muy bueno, no es tan carísimo, pero sí funciona bastante bien para poderte acomodar, porque así como tenemos pacientes con hiperglucemias, también tenemos con hipoglucemias y hay niveles de hipoglucemias, ¿ok? Entonces tenemos hipoglucemias que van de los 55, no, de los 65 a los 70, no, de los 55 a los 70 miligramos van a tener como hipoglucemia grado 1. Y luego tenemos hipoglucemia grado 2, que es por debajo de los 65, de los 55, perdón, y de ahí vamos a tener el grado 3, que sería debajo de esto, pero también con neuroglucopenia. Quiere decir glucosa baja, disminuida de nivel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Empieza a desvariar, el paciente empieza a decir incoherencias, etcétera, etcétera, etcétera. Si es por ese lado, cabe mencionar, ¿qué pasa? Tú te escaneas, te dice así tal cual estás haciendo ejercicio, te escaneas y entonces te dice, vamos a pensar, tienes 70 para abajo es hipoglucemia. Entonces, imagínate que tienes 85 de glucosa y te sale 85 de glucosa y una flechita apuntando así, como para allá, ¿sale? Quiere decir que tienes 85 y te vas a mantener en un 85. O tienes una 85 y una flechita así como para abajo. Entonces te está diciendo, tienes 85, pero se te está bajando la glucosa, así que aguas. Y tienes otra que es flechita para arriba que dice, tienes 85, pero está subiendo, así que también aguas, depende de la situación. Esa sería una pauta. La otra pauta sería que tuvieras este problema y que no tuvieras nada en la glucosa y que fuera un problema más bien cardíaco, no cardíaco de que tengas una enfermedad cardíaca, sino que muchas veces la presión puede bajar poquito más de lo normal y que eso te cause el desmayo, ¿sale? Esto se llama hipotensión ortostática. Entonces, dependiendo también que te des el levantón y te levantes y te dé la voladora y te marees y ya, pues que te desmayes, ¿no? Entonces, depende mucho también esa situación. Si es eso, entonces serían cuestiones posturales. Te debes de levantar despacito, debes de bombear, así tal cual te levantas y empiezas a bombear una pierna y luego la otra. Eso hace que suba la sangre a tu corazón y que tu corazón bombee bien hacia tu cabeza y eso, pues ahora sí que, como dicen así las mamás, te llegue agua al tinaco, ¿sale? Entonces, sí depende mucho de la situación para no echarle nomás la culpa a la glucosa, que también pueden ser por otras cuestiones, ¿verdad? Fisiológicas, cabe mencionar, ¿sale? Ok, sí, es que de hecho sí manejo la presión baja ya desde hace muchos años, pero Ah, también la glucosa siempre la he manejado baja, incluso cuando me la han sacado en sangre, en estudio de laboratorio siempre me sale baja, o sea, nunca me sale, por ejemplo, no sé, me sale 70, 60, sí, en ayunas, y la presión también normalmente la manejo baja, entonces, pero esta última vez que me desmayé ya fue como, duré mucho más tiempo para reaccionar, no podía, o sea, me costó mucho trabajo, las manos ya ve que se entumen cuando empiezas como a reaccionar y duré sí. muchísimo rato y no podía ni moverlas, entonces ahora fue como todavía más, de las últimas veces que me he desmayado han sido como ya más fuertes como los síntomas o el poder regresar, entonces sí, ya ahora sí Sí, como que se me hizo más preocupante, pero sí, sí. ¿cómo se llaman ese aparatito que dice, Doc? Se llaman freestyle, se llaman freestyle, algo así. Miren, déjense los enseño, es algo así, miren. Y si, por Sería, ejemplo, entonces, al usar ese aparato, como dice, un mes, ya se nos da como de que si es muy, muy constante, que si se me esté bajando como la glucosa, ahí ya se tendrá que pues hacer un plan de acción médico, me imagino, muy ajá, específico. y justamente ahí ya sería eso, precisamente. Mira, déjate enseño a ver si sale aquí. Bueno, este sería, no sé, me salió así googleado. No creo que esté tan bajito el precio, estaría chido que fuera así de bajito, pero mira, ese sería el freestyle. Entonces tienes esto, lo azulito que ves ahí es el colocador, se pone como si fuera un sello, así tal cual se inserta y se pone, y esa como medallita es la moneda que se queda como clavada y el sensor que es el que te está marcando, ¿verdad?
Entonces, no sé si aprovechen ahorita el Buen Fin, porque al parecer yo sí voy a comprarlo, si es que cuesta eso en realidad. Entonces, bueno, sería la cuestión. Más o menos anda como en 1200 si te dura un mes. Vienen dos estas moneditas que duran 15 días. Cada que lo estás usando te dice, te faltan 13 días, 12 días, 11 días, 9, así, etcétera, etcétera. Lo que sí te puedo recomendar, sí o sí, eso sí es un hecho, es que ¿te hidratas con agua cuando vas al gimnasio? No, sí suelo traer algún tipo de bebida, como por ejemplo agua de avena o algo así, y pues he estado tomando sueros. El que más te recomiendo es que estés con sueritos electrolits, ¿ok? No Gatorade, no nada de eso. Electrolit, así tal cual de al litro, y te lo estés tomando a traguitos mientras estás en el gimnasio. Ese como tiene buenos cantidades de sodio y de glucosa, ni te hipotensas, ni te hipoglucemias. Entonces es mejor todo.